Buenas, buenas, saludos, bendiciones para todos, espero que estén bien en la compañía del Señor. Me río, se lo voy a contar, me río porque acabo de grabar un video usando una plataforma que es la que uso siempre, no sé si es por señal de internet o por qué, se grabó terriblemente mal, ni siquiera el audio funciona, así que estoy empezando a grabar de nuevo en la computadora para ver si puedo hacerlo. Bienvenidos todos al canal. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Es un gusto para mí poder tener un video después de mucho tiempo que no estoy haciendo videos. Básicamente estoy poniendo los videos de los sermones de los sábados y hasta hace poco de las transmisiones que hacíamos con el libro Dones Espirituales, porque estuve muy abocado a otras tareas más técnicas o de preparación de materiales o cosas por el estilo que requieren mucho tiempo, ¿no? Entonces he dejado de hacer videos tan seguido como hacía, pero el canal sigue funcionando porque vamos poniendo cada semana los sermones, ¿no? Así que agradecidos a Dios por eso, porque siempre hay que agradecer a Dios cuando tenemos mucho trabajo, porque el mucho trabajo, sin olvidarnos obviamente de nuestros descansos, ¿no? A la noche todos los días y los sábados, pero el mucho trabajo, hermanos, no nos da tiempo de pensar en nosotros mismos y de autocompadecernos y de tener miedo y de un montón de otras cosas que Satanás quiere poner en nuestra mente para despistarnos de nuestra tarea y de nuestra función que tenemos que cumplir, ¿no? Nuestro propósito en la vida. Pero el video de hoy, como ustedes pueden ver, tiene que ver con un acontecimiento, hermanos, que es demasiado llamativo. Sucedió ya hace unos días atrás, pero básicamente el Papa León XIV visitó Turquía, visitó el lugar donde se celebró el concilio de Nicea, el primer concilio de Nicea, acompañado de Bartolomé, patriarca de Constantinopla de la Iglesia Ortodoxa, y junto a otros muchos líderes religiosos cristianos, se juntaron para conmemorar los 1700 años del concilio de Nicea. Un dato no menor, en el año 325 se celebraba ese primer concilio, que aunque muchos cristianos lo consideran un concilio unificador, un concilio que viene dirigido por Dios, en realidad fue un concilio celebrado por una iglesia que ya estaba paganizada o ya estaba, digamos, prostituida. No era la iglesia pura de Jesucristo de los primeros siglos, estamos hablando del siglo primero, básicamente, donde la iglesia era pura y era una iglesia perseguida. Con el paso del tiempo, cuando cesaron las persecuciones, lamentablemente la iglesia se fue contaminando con el paganismo. ¿Cómo sabemos nosotros que la iglesia católica o la iglesia, por lo menos de aquel tiempo, del año 325, en ese concilio ya estaba prostituida? Muy sencillo. La Biblia dice que la iglesia de Cristo es una virgen casta reservada para su único esposo, que es Jesucristo. Sin embargo, la gran ramera es una mujer que fornica con los reyes de la tierra. Y ese primer concilio de Nicea fue presidido por un rey de la tierra, por un rey pagano, que fue el emperador Constantino. Y a lo largo de toda la historia, la Iglesia Católica, desde ahí para acá, podríamos decir, siempre ha tenido relaciones ilícitas con todos los reyes de la tierra, tanto dictadores como reyes, como gobernantes, como presidentes, hasta el día de hoy. Tiene tratos ilícitos que no le corresponde. Obviamente hay un flujo de poder, ¿no? O sea, el Estado le da poder a la iglesia le da contactos a los gobernantes, etcétera. Hay una relación ilícita. Por eso la iglesia, para ser pura, tiene que estar separada completamente del Estado. Cuando está unida al Estado se vuelve una ramera y se vuelve también una bestia perseguidora, como ha pasado en la historia, lo sabemos harto ya, y ni que hablar con este concilio que dio pie a, a decretos, ¿sí? Uno de ellos, no recuerdo ahora, un edicto, el edicto de Tesalónica, búsquenlo en Google, edicto de Tesalónica, y vean allí ese decreto. Es un decreto que persigue y amenaza a todos aquellos que no crean en la Trinidad, ¿sí? Y, y, y los expone, digamos, al maltrato público. Y son declarados locos, herejes, sus templos destruidos y ellos perseguidos, todos aquellos que no creen en la Trinidad. Es el edicto de Tesalónica, lo pueden buscar en Google y lo pueden leer. No es muy extenso, es un párrafo corto, digamos, y lo pueden leer, ¿sí? Entonces, ese primer concilio de Nicea lo que empezó a hacer
básicamente fue a modelar la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Y empezó a hablar acerca, ni siquiera vamos a hablar de la divinidad de Cristo, porque la divinidad de Cristo se da por sentada en el Nuevo Testamento, no hacía falta un concilio para establecerla, pero se empezó a hablar de un concepto que es el concepto que es base del trinitarismo, no es la Trinidad como tal, pero es un concepto base en el trinitarismo, que es el concepto de consustancialidad. ¿Qué es la consustancialidad? Y acá hay un engaño y una clave que es la que ustedes tienen que estar alertas, atentos para no ser engañados. ¿Por qué? Porque consustancialidad lo que nos da a entender el término de por sí mismo, utilizando la lógica fuera de toda teología, de todo concepto filosófico, consustancialidad significa que hay dos cosas que son de la misma sustancia. Esta cosa es consustancial a esta. Es decir, estas dos cosas están hechas de lo mismo y por lo tanto son consustanciales. En el término humano podríamos decir, si yo tengo un hijo, mi hijo es consustancial a mí porque tiene mi propio ADN. Si se lo examina, él está hecho de la misma materia que yo, está hecho de la misma manera, de la misma naturaleza. O sea, un hombre va a engendrar un hombre, un perro va a engendrar un perro, una vaca va a engendrar una vaca, y siempre va a ser así, ¿sí? Estamos hablando de personas que son consustanciales. Mi hijo o mi hermano o mi padre es consustancial a mí. Somos de la misma sustancia. Eso es lo que en términos lógicos significa consustancial. Pero acá viene la trampa. Para la Iglesia Católica y para la teología católica y teología protestante también, lamentablemente, consustancial no significa solamente eso. Significa que, aparte de tener la misma naturaleza, se comparte el mismo cuerpo. Y lo estoy diciendo de manera que se entienda. No estoy entrando en tema de si Dios tiene cuerpo o no tiene cuerpo, si cómo es el cuerpo de Dios. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que si yo lo aplicara a un padre y un hijo, sería que yo tengo un hijo, pero mi hijo y yo convivimos dentro del mismo cuerpo. Eso es consustancialidad para el trinitarismo. No es simplemente compartir la misma naturaleza, porque evidentemente yo creo que Jesús es divino y comparte con el Padre la misma naturaleza. Es de la sustancia del Padre. En el sentido lógico es consustancial, pero no en el sentido trinitario que ellos lo plantean. La consustancialidad que ellos planteaban era tres personas que forman el mismo Dios, el mismo ser. Un ser, pero tres personas. Son cosas diferentes. O sea, yo, mi hijo, mi hermano, mi padre, podemos ser 100 personas consustanciales, pero somos personas separadas. Pero el trinitarismo no dice tres personas simplemente que comparten la misma naturaleza, sino que están unidas, no separadas. Comparten el mismo cuerpo, por así decirlo. Entonces, este es el gran engaño, esta es la gran trampa en esa palabra y en otras que se utilizan, que ni siquiera me acuerdo porque son palabras complicadas, pero eso es lo que establecen en Nicea, ¿sí? Y se termina de corroborar el concepto trinitario en Constantinopla en el 381. O sea, tiempo después, en el siguiente concilio, se llega a confirmar esta creencia de la Trinidad porque se introduce al Espíritu Santo como un ser coigual o coeterno con el Padre y el Hijo digno de adoración. Para que ustedes se hagan una idea de la locura que estamos hablando, los cristianos no adoraron al Espíritu Santo hasta el año 381. O sea que eso no estaba en la Biblia, no estaba en la Iglesia Apostólica, no estaba en la Iglesia Primitiva. Recién en el siglo IV, a finales del siglo IV, es que se empieza a adorar al Espíritu Santo, ¿sí? Por eso cuando nos preguntan, ¿tenemos que adorar al Espíritu Santo? Evidentemente la Biblia no enseña a adorar al Espíritu Santo. Si la Biblia enseñara a adorar al Espíritu Santo, deberíamos hacerlo. No importa si interpretamos si es Cristo mismo o si es una persona aparte. Obviamente el trinitario no lo adora creyendo que es Cristo mismo. Ahí viene la gran hipocresía y la gran mentira. El trinitario lo adora pensando que es una persona aparte. Porque si no, yo tendría que adorar al Padre y al Espíritu del Padre, al Hijo y al Espíritu del Hijo, ¿sí? Y aparte al Espíritu Santo. ¿A cuántos voy a adorar? ¿A 5 o 6 personas? No, evidentemente, si adoro a Cristo no tengo que adorar al Espíritu de Cristo. Si adoro al Padre no tengo que adorar al Espíritu del Padre. Y por eso la Biblia presenta claramente que toda la adoración es dirigida al Padre y al Hijo. No al Padre, al Espíritu del Padre, al Hijo y al Espíritu del Hijo. No,
eso no aparece. Y mucho menos aparece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No hay eso en la Biblia. No hay explicación de Trinidad, no hay nada de eso. Ahora, vamos a ver en lo que vamos a comentar ahora, porque lo que quiero hacer es comentar simplemente la noticia. Se cumplieron 1700 años de ese concilio de Nicea que empezó a presentar el tema de la Trinidad, y ahora el Papa hace un llamado ecuménico a todas las iglesias a unirse en ese concilio o en el espíritu de ese concilio que tiene que ver con la Trinidad, porque muchos protestantes aceptan como válidos los primeros 4 concilios ecuménicos, y ahí es donde está la trampa. Por eso nosotros no aceptamos ningún concilio de esos como válidos, porque ya sabemos que era una ramera la iglesia en ese momento, había intervención estatal, siempre la hubo, entonces evidentemente no era una iglesia pura, estas eran cuestiones políticas, ¿sí? De hecho Constantino simpatizó primero con los arrianos, después con los trinitarios, después con los arrianos y después con los trinitarios, o sea, era lo que le convenga a él para su gobierno, ¿sí? Entonces, así se manejó la iglesia, así se manejó el Estado, y ahora el Papa hace un llamado a la unidad. Voy a compartir pantalla para mostrarles algunas de las noticias que salieron en estos días, que hablan, que dan cuenta acerca de este encuentro ecuménico que tuvo el Papa en Turquía, donde se celebró el Concilio de Nicea hace 1700 años. Vamos a ver un poquito aquí, esto es Vatican News, y el título dice: el Papa declara: los cristianos corren el riesgo de reducir a Jesucristo en un superhombre, ¿sí? Y acá viene un poquito la noticia, varias cosas que se mencionan acá. Acá vemos varios representantes de diferentes iglesias, pero este es el punto que a mí me interesa. Arrio y el arrianismo. Fíjense, dice: después el Papa ha echado la mirada hacia atrás, recordando a Arrio y su doctrina del arrianismo, que sostenía que Jesucristo no era divino en el mismo sentido que Dios Padre, sino una criatura creada por Él. ¿Qué es lo que dice el Papa acerca de Arrio? Lo que dicen la mayoría de los historiadores, la mayoría de los teólogos trinitarios, de que básicamente Arrio creía que Jesús era un ser creado. Pero ojo con esto. Ojo con esto, porque acá hay un juego de palabras. Si nosotros analizamos lo que realmente creía Arrio, no podemos ir a las fuentes de sus antagonistas, es decir, de los que lo acusaban a él de creer eso, porque la gran mayoría de sus escritos fueron destruidos. Pero se preserva, por ejemplo, el credo de Ulfilas, que ustedes lo pueden buscar en Google, búsquenlo así, credo de Ulfilas, búsquenlo de esa manera, lo van a encontrar. Es un credo muy cortito que muestra lo que creía. Él era un discípulo de Arrio, y ese es un documento fiable donde podemos ver qué era lo que realmente creía, y ahí se habla acerca de un Dios el Padre, de un Hijo Jesucristo, incluso se cree en el Espíritu Santo, pero no se cree en la Trinidad, y se cree también que Jesucristo es Hijo unigénito, pero en ninguna parte se dice que Jesús es creado, y acá es donde viene el engaño y donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque como nosotros no aceptamos la consustancialidad como lo cree la Iglesia Católica, de que no solamente son de la misma sustancia, el Padre divino, el Hijo divino, eso lo creemos, eso está en la Biblia, sino que no creemos que comparten el mismo cuerpo. Al no creer eso, para el católico, para el trinitario, se lo está poniendo a Cristo como un ser creado. Y uno le puede explicar al trinitario y decirle: mire, pero nosotros no creemos que sea creado, que sea la primera criatura, la primera creación, como los testigos de Jehová, no creemos eso. Nosotros creemos que es engendrado del Padre, que salió del Padre, que tiene la misma naturaleza que el Padre. Así como un bebé sale de su madre, tiene su mismo ADN, tiene su misma naturaleza, ¿sí? Pero es una persona separada. Nosotros creemos que Jesús es un ser separado del Padre. No es un ser en 2 personas o un ser en 3 personas. Es un ser separado del Padre, divino como el Padre. Es el Hijo unigénito del Padre, como la Biblia lo dice. Entonces, ¿qué dice el Trinitario? Pero engendrado y creado es lo mismo. De hecho, a mí me sorprende que he hablado con trinitarios que dicen engendrado y creado es lo mismo, y he hablado con testigos de Jehová que creen que Jesús es creado,
y quieren convencerlo a uno de que Jesús es creado y uno le dice, no, no, es engendrado, la Biblia lo llama engendrado. Y ellos dicen, pero engendrado y creado es lo mismo. Y yo me quedo pasmado y yo digo, bueno, esta gente no sabe el significado de las palabras. Usted engendra un hijo, pero usted crea una mesa, usted crea un banco, crea una casa. O sea, lo que usted puede crear es de inferior naturaleza a usted, pero lo que usted engendra es de la misma naturaleza que usted. Hay una diferencia abismal y eso hasta lo podemos hacer nosotros los seres humanos, salvando las distancias. Entonces, evidentemente, si Dios engendra un hijo, es de la misma naturaleza que él. Si Dios crea un ángel, no es de la misma naturaleza que él. Si Dios crea un hombre, no es de la misma naturaleza que él. De hecho, nosotros fuimos creados poco menor que los ángeles. O sea, ni siquiera de la naturaleza de los ángeles. O sea, somos menores que los ángeles. ¿Sí? Entonces, hermanos, este juego de palabra entre engendrado y creado, que lo quieren mezclar como si fuera la misma cosa, ojo con eso. Arrio no creía que fuera creado, pero como para el trinitario, que no sean consustanciales compartiendo el mismo cuerpo significa creado, por más que Arrio dijera engendrado, le va a decir, usted cree en un ser creado. Y así es como lo reproducen, y lo vamos a ver ahora en la noticia, que dice el Papa. Básicamente el Papa dice, Arrio creía que Jesús era creado. Y fíjense lo que agrega, si Dios no se hizo hombre, ¿cómo pueden los mortales participar de su vida inmortal? Esto estaba en juego en Nicea y está en juego hoy. La fe en el Dios que en Jesucristo se hizo como nosotros para hacernos llegar a participar de la naturaleza divina. Y fíjense, hermanos, esto qué importante. Dice, si Dios no se hizo hombre. ¿Por qué no dice si el Hijo de Dios no se hizo hombre? Ustedes nunca van a escuchar que los trinitarios, muy pocas veces los trinitarios utilizan la expresión Hijo de Dios. ¿Por qué no utilizan la expresión Hijo de Dios? Si el Hijo de Dios no se hizo hombre, ¿por qué dicen si Dios no se hizo hombre? Cuando ellos hacen una clara separación entre el Padre y el Hijo, una distinción entre el Padre y el Hijo, pero como comparten el mismo cuerpo, recuerden eso, como si fuera un ser de tres cabezas o de tres caras, de tres personalidades, que baje el Hijo es lo mismo que baje el Padre. Por eso María es Madre de Dios, según el catolicismo. No es Madre del Hijo de Dios. Nosotros creemos que María es la Madre del Hijo de Dios, pero no es Madre de Dios, porque no fue el Padre el que bajó, fue el Hijo de Dios el que bajó. Pero ellos no creen que Jesús sea literalmente Hijo de Dios. Y ahí está el gran problema con el tema de la Trinidad. Vamos a ver otra noticia también aquí. Esta es de Roma Report. Dice León XIV advierte contra el resurgir de viejas herejías. Hay un nuevo arrianismo. Fíjense qué tremenda esta noticia. Resurgimiento de herejías. O sea, no creer en la Trinidad te convierte directamente en un arriano y por lo tanto te convierte en un hereje. Y yo quiero hacer un llamado de atención, hermanos, con respecto a esto. Quiero hacer un pequeño paréntesis sobre esto. Y sobre todo le voy a hablar a los hermanos adventistas del séptimo día. Usted como adventista del séptimo día, si quiere ser adventista y no creer en los escritos de Elena G. White, usted puede ser adventista y no lo van a echar de la iglesia. Si usted quiere creer en la ordenación de la mujer, a usted no lo van a echar de la iglesia. Si usted quiere creer que vamos a pecar hasta que Cristo venga, a usted no lo van a echar de la iglesia. Usted quiere creer en Dios no mata, a usted no lo van a echar de la iglesia. De hecho, hay pastores que predican acerca de eso. Quiere ser universalista, no lo van a echar de la iglesia. Ninguno de esos temas amerita que a usted lo echen de la iglesia. Usted puede creer prácticamente lo que quiera dentro de la iglesia adventista y hasta le van a dar el púlpito. Es más, si usted cree que nuestros pioneros adventistas eran los más grandes herejes que existieron, hasta capaz que le dan un cargo más alto en la asociación. No lo van a echar por eso. Usted puede creer lo que quiera. Ahora, si usted cree que Jesucristo era literalmente el Hijo de Dios, si usted cree que Dios no es una Trinidad, usted no dura ni 2 semanas en la iglesia. A usted lo echan. Es imposible que usted sea adventista o que sea pastor.
Yo doy gloria a Dios porque yo sé que hay muchos pastores que están creyendo la verdad acerca del Padre y el Hijo, y muchos miembros de la iglesia que están creyendo la verdad, que quizá no han hablado todavía, ni tampoco estoy recriminando si hablan o no hablan. Cada uno tiene su tiempo y su forma de expresarse. Pero hermanos, usted confiese públicamente que cree en un sermón o hable con los hermanos, confiese públicamente que cree en el Padre y el Hijo, a usted no le dan cargo, a usted no le dan a predicar, y mucho menos si es pastor, lo echan, le quitan las credenciales. Este es el tema divisorio, esto es lo que lo convierte a usted en un hereje. Esto es lo que hace que usted se convierta en un leproso. Yo he visto, hermanos, pastores, he visto pastores que se aventuraron a hablar 2 palabras en favor de la deidad, públicamente, y tuvieron que retroceder a las millas, corriendo para atrás, porque sintieron, una semana quizás, sintieron lo que significa ser un leproso, lo que significa que nadie se te acerque y que todos te insulten y que todos te digan hereje, por no creer en la Trinidad. Yo he visto pastores hacer eso. Este es el tema que divide, este es el tema que muestra el amor de Dios. La Biblia no dice en ninguna parte, en esto se ve el amor de Dios, en si castiga o no castiga. Estos son vientos de doctrina, hermanos, que nos están distrayendo del mensaje. La Biblia dice, en esto se ve el amor de Dios, en que Dios se entregó a su Hijo por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Si usted cree eso, está creyendo en el verdadero amor de Dios. Si no cree eso, no está comprendiendo el verdadero amor de Dios. Y por eso es que el Papa dice, están resurgiendo nuevas herejías. Las herejías que son, básicamente, negar la Trinidad. Al margen de que para ellos negar la Trinidad significa creer en Jesús creado. Voy a leerles un pedacito de la carta apostólica del Papa León XIV, In Unitatis Fidei, en el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. ¿Sí? Y fíjense, hermanos, unos pequeños detalles que tengo aquí marcados sobre lo que dice el Papa sobre la Trinidad. Un detalle histórico y un detalle actual, ¿sí? Vamos al primero, ¿sí? Que dice acá, hablando acerca de los que trabajaron, ¿no?, para el tema de la Trinidad, para establecer el Concilio de Nicea y poder dejar sentada esa doctrina. Y ahí menciona el mérito de los 3 capadocios. Dice, en particular fue llevar a término la formulación del credo niceno, mostrando que la unidad y la Trinidad en Dios no están en absoluto en contradicción. En este contexto se formuló el artículo de fe sobre el Espíritu Santo, y escuchen esto, hermanos, sobre el Espíritu Santo en el primer concilio de Constantinopla en el año 381. Así el credo, que desde entonces se llamó niceno-constantinopolitano, dice, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, con el Padre y el Hijo, es adorado y glorificado y ha hablado por medio de los profetas. Hermanos, esto es tremendo lo que ustedes están leyendo ahí. Yo ya lo he dicho en varios sermones, ¿no? Pero la iglesia cristiana no empezó a adorar al Espíritu Santo hasta el año 381, cuando un concilio, el concilio de Constantinopla, estableció que el Espíritu Santo debía ser adorado juntamente con el Padre y con el Hijo. Si eso hubiese estado en la Biblia, ¿haría falta algún concilio para establecerlo? Absolutamente no. La Trinidad y la adoración al Espíritu Santo son creencias tardías, no están en la Biblia, no fueron enseñadas por los apóstoles y fueron la base para la persecución, ¿sí?, a los fieles cristianos, ¿sí? Entonces, fíjense qué tremendo lo que menciona esta carta apostólica, y voy a leer un pedacito más que me parece la parte que nos debería llamar más la atención de por qué está pasando esto ahora. Sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos, pero fíjense, hermanos, lo que dice el Papa. Para poder ejercer este ministerio de modo creíble, debemos caminar juntos para alcanzar la unidad y la reconciliación entre todos los cristianos. ¿Esto qué es? Movimiento ecuménico, ecumenismo. El credo dice, el credo de Nicea puede ser la base y el criterio de referencia en este camino. Y vaya que sí lo es, porque muchos cristianos aceptan el concilio de Nicea como dirigido por Dios, ¿sí?
Dice, nos propone de hecho un modelo de verdadera unidad en legítima diversidad. Unidad en la Trinidad, Trinidad en la unidad, porque la unidad sin multiplicidad es tiranía, la multiplicidad sin unidad es desintegración. Y fíjense, hermanos, lo que va a mencionar ahora. Dice, el Espíritu Santo es el vínculo de unidad que adoramos junto con el Padre y el Hijo. O sea, se adora al Espíritu Santo junto con el Padre y el Hijo. Por tanto, debemos dejar atrás controversias teológicas. Claro que sí van a dejar atrás las controversias teológicas, que han perdido su razón de ser para adquirir un pensamiento común y más aún, escuchen esto, hermanos, una oración común al Espíritu Santo para que nos reúna a todos en una sola fe y en un solo amor. ¿Qué es lo que plantea el Papa León XIV en estos 1700 años del Concilio de Nicea? Que todos los cristianos se unan en el concepto de la Trinidad, orando al Espíritu Santo, juntamente con el Padre y con el Hijo, como lo establecieron estos concilios católicos de que se podía adorar y orarle al Espíritu Santo, cuando no tenemos ningún pasaje en todas las Escrituras que nos hablen acerca de esto. Así que vemos, hermanos, que realmente está habiendo un ecumenismo en torno al tema de la Trinidad. Y yo sé lo que van a decir, y yo lo creo también, el sábado y la inmortalidad del alma son los puntos comunes de doctrina en los que se van a unir todas las religiones. Eso es verdad. Yo tengo claro eso y sé que se están dando los pasos necesarios para eso. Pero ojo con esto, hermanos. Yo les voy a hacer una pregunta para que ustedes reflexionen sobre este tema. Vamos a suponer que vienen los tiempos finales y yo no acepto la ley dominical. Yo acepto el sábado. El sábado, el verdadero día de reposo, el verdadero sábado semanal, ¿sí? Acepto el sábado y lo guardo, pero lo guardo como los judíos. No por la fe en Cristo, por mis propias obras, no siguiendo la palabra de Dios, sino tradiciones de hombres, etcétera, etcétera. ¿Estoy guardando el sábado verdaderamente? ¿Verdad que no? Y si yo guardara el sábado en honor a un dios pagano, al dios Sol, por ejemplo. Agarro un dios del paganismo y digo, voy a guardar el sábado, pero en honor a un dios falso. ¿Estoy guardando el verdadero sábado? ¿Verdad que no? Es importante saber a qué Dios estamos dedicando ese sábado. El Dios del sábado, ¿sí?, es el Dios que tiene un hijo, que Jesús dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo en sábado, sanando en sábado, curando a los enfermos. Y me gustó mucho algo que dijo una vez mi cuñado en un sermón, mi cuñado Víctor. Él mencionó que a Jesús lo persiguieron por guardar el sábado. A Jesús lo persiguieron por guardar el sábado. ¿Y qué será? ¿Que él guardaba un día diferente que los fariseos? No, guardaba el mismo día. Pero lo guardaba con otro espíritu, de manera distinta. Lo guardaba como realmente se tiene que guardar el sábado. No con tradiciones de hombres. Sanaba a los enfermos, ayudaba a las personas, predicaba el evangelio, hacía obras de bien. Él guardaba el sábado correctamente y lo persiguieron por causa del sábado. La Biblia lo dice así. Porque en la mente de los fariseos Jesús profanaba el sábado. Lo guardaba como se debía guardar. Jesús fue perseguido por guardar el sábado correctamente. Y era el mismo día, comenzaba la puesta del sol, los dos lo guardaban en el mismo espacio de tiempo, pero de diferente manera. Pregunta que yo hago, ¿los fariseos guardaban el sábado realmente? No guardaban el sábado, porque ellos se adoraban a sí mismos. El Dios de ellos era el yo, el orgullo. ¿Yo puedo guardar verdaderamente el sábado y resistir la crisis final si estoy guardando el sábado para un Dios equivocado? ¿Para un Dios que no tiene hijo? ¿Para un Dios misterioso? Evidentemente no, ¿sí? Así que de ahí la importancia de este tema. Sí, yo sé que el sábado y la inmortalidad del alma son los temas centrales, pero déjenme saber en los comentarios qué piensan de este documento que acabamos de leer. El Papa llama a unir a los cristianos en torno al Concilio de Nicea y en torno al concepto de la Trinidad. Y de hecho, hermanos, si usted no cree en la Trinidad, usted ni siquiera va a ser llamado a formar parte del movimiento ecuménico.
Usted va a ser considerado una secta de inmediato. Usted no es cristiano para el resto de los cristianos. Porque cristiano es aquel que acepta a Nicea, aquel que acepta a Roma, en el concepto de ellos, ¿sí? Así que ni se preocupe por ser parte del movimiento ecuménico si usted no cree en la Trinidad. Lo del sábado, lo del domingo, la inmortalidad del alma está pasos más arriba, ¿sí? Entonces, hermanos, esto es importante, esto es fundamental. Necesitamos volver al verdadero Dios. 1700 años han pasado desde que comenzó la controversia sobre Cristo y sobre su Padre, sobre su naturaleza, sobre su individualidad, y que se empezó a formar esta doctrina que deforma la personalidad de Dios, desfigura la personalidad y la unidad que existe entre el Padre y el Hijo, y hasta el día de hoy siguen llamando herejes a aquellos que no creen en esta doctrina. Déjenme saber en los comentarios qué piensan al respecto. Les mando un abrazo a todos. Gracias por ver este video. Si les gustó, denle a like, compartan, suscríbanse al canal, porque Dios mediante, el año que viene vamos a venir con nuevo material, programas de radio en vivo y material en vivo en este canal de YouTube, Dios mediante. Así que les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga.